analizar el proceso de la historia de México, pues tenemos que dividirlo primero en ciertas situaciones, y nos lleva primero al México antiguo, que si recuerdan, este tema lo revisamos en el trimestre pasado, ¿vale? Después nos manda a lo que es el México colonial, que es esta serie de transformaciones que vamos a tener. Pero primero nos enfocamos en el México antiguo. Ahí, pues prácticamente, como también lo revisamos en el trimestre pasado, nos habla de los pueblos mesoamericanos, de los mexicas, de México Tenochtitlan, y esto va a terminar con la llegada de los españoles. Y entonces pasaríamos, ahora sí, al México colonial, ¿vale? Pero para poder hablar del México colonial, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, situándonos en el descubrimiento de América, ¿vale? El descubrimiento de América es importante porque sin este acontecimiento, la situación de nuestro país hubiera sido totalmente distinta. Entonces, la parte del descubrimiento de América es muy importante, ¿vale? Primero, para que Cristóbal Colón pudiera tomar la decisión, apoyado de los reyes de España, de navegar y conocer qué había más allá, en Europa sucedieron una serie de transformaciones. Había una ciudad muy importante para el comercio, donde se concentraban los productos tanto de Asia, de Europa, etcétera, donde los imperios iban y compraban sus cosas. Esta ciudad fue tomada por el Imperio Turco Otomano. Esto nos lleva a que las rutas comerciales tienen que cambiar, ya no pueden seguir el mismo rumbo que tenían. Entonces el descubrimiento de América no fue porque Cristóbal Colón haya dicho, bueno, vamos a ver qué hay más allá, vamos a descubrir un nuevo territorio, sino que fue una coincidencia que él, al tratar de encontrar nuevas rutas comerciales que lo ayudaran a poder tener el comercio con Asia, pues se embarca en distintos lugares, ¿vale? Y de esta manera logra llegar al territorio de América, aunque él muere pensando que no había llegado a un lugar diferente, sino que realmente había llegado a Asia, y eso obviamente va a provocar muchísimas cosas, ¿no? Primero, retomando un poquito el viaje de Cristóbal Colón, él sale el 3 de agosto de 1492 y llega a América el 12 de octubre de 1492, ¿vale? Estamos hablando de algunos meses en un barco. Imagínense vivir en un barco durante agosto, septiembre y octubre. No va a ser complicado, imaginen mareos, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esta parte, pues la situación es diferente, es complicada y las cosas tienen que empezar a ser distintas. Él muere en 1506, Cristóbal Colón, y más adelante se enteran que realmente no había llegado a Asia, sino que había llegado a un nuevo territorio, a un nuevo continente. Y esto se conoce por Américo Vespucio, ¿vale? Entonces, después de los viajes de Cristóbal Colón, empieza otra serie de viajes que van a ser un poco diferentes, porque lo que quieren es conocer qué hay más allá, es importantes. La primera, de Francisco Hernández de Córdoba, que llega a Yucatán en 1517, después la de Juan de Grijalva en 1518, y por último, y la más llamativa en este sentido, pues es la de Hernán Cortés en 1519. Y hablar de Hernán Cortés es meternos con una situación bastante interesante, complicada, también violenta también, que nos hace ser prácticamente los mexicanos que hoy somos, ¿no? Toda esa serie de transformaciones, de cambios, de ideologías, ayudan a transformar ese territorio conocido como el México antiguo a ser conocido como México hoy en día, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a enfocar principalmente en la situación de Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés, la situación empieza a cambiar drásticamente. Va a fundar la Villarrica de la Veracruz, que sería la primer ciudad en el continente, primer ciudad española en el continente. A partir de eso, la historia empieza a tomar un rumbo distinto, porque se interesan por todo lo que sucede aquí, y es así que vamos a llegar al proceso de colonización, donde pues prácticamente vamos a tener una serie de transformaciones en todos los sentidos, político, económico, social, cultural, etcétera, ¿vale? Esta colonización, el propósito
es tener el dominio militar del territorio. También, obviamente, una conquista espiritual, es decir, iniciar con un proceso de evangelización. En este sentido, pues no fue de manera fácil ni sencilla, sino que tuvieron que pasar muchísimos acontecimientos para poder llegar a este proceso de colonización, que nos va a llevar a lo que conocemos como el virreinato, ¿vale? Ahora, el virreinato es una parte importante de la historia de nuestro país. Sucedió hace muchísimos años, pero es parte fundamental de nuestra historia. Primero, en cuanto a política, el primer gobernante de esta región pues fue Hernán Cortés, que asume el poder en 1521 y termina en 1526. Por ahí cuestiones que no estaban tan favorables entre el rey y Hernán Cortés. Después vienen las oficiales reales, que son de 1526 a 1528. Vienen las audiencias, la primera y la segunda de 1528 a 1530 y la segunda de 1530 a 1535. El virreinato, que es ahora el que sí vamos a empezar a analizar, tiene muchas transformaciones. Primero está la situación de que llega el primer virrey al territorio de Nueva España. Antonio de Mendoza. Correcto. Antonio de Mendoza es el primer virrey que se establece en Nueva España, y obviamente las cosas van a tener unos cambios bastante importantes, porque con el virreinato se va a empezar a modificar la situación. Segundo contenido de este aquí, que son 300 años de dominio español, ¿vale? En esta parte, pues la sociedad empieza a tener cambios muy importantes. Primero, la sociedad va a transformarse a una sociedad novohispana, es decir, que se va a empezar a generar una mezcla entre todas las personas que llegaban al territorio de Nueva España, ¿vale? En este proceso tenemos principalmente los intercambios en todos los sentidos, ¿vale? En este sentido, la situación va a tener cambios importantes. Hablábamos de la sociedad novohispana, los intercambios que surgen en este proceso, hablando principalmente de situaciones comerciales, también actividades económicas. Pero en esta parte de los 300 años de dominio español se enfocaba principalmente al proceso en el que se va a dar una transformación en el aspecto de la religión, iniciando con un proceso de evangelización bastante importante, porque se va a hacer que las personas cambien su religión. Es decir, si recuerdan, hablábamos de una sociedad politeísta, y se va a transformar ahora en una sociedad totalmente distinta, porque se va a implementar la religión católica como la única en el territorio de Nueva España. Y toda aquella persona que no quisiera tener esa transformación, tener este cambio, pues iba a tener una situación complicada, porque el Santo Oficio, o conocido como la Santa Inquisición, iba a tener algunas sanciones para que estas personas trataran de modificar este proceso, ¿vale? En cuanto a la religión, las personas que llegan a evangelizar tienen también jerarquías. Por ejemplo, está el clero regular, que son los frailes, y está el clero secular, que son los obispos, los arzobispos y sacerdotes, ¿vale? Entonces, vamos a seguir en esta parte de la evangelización, pero también es importante que retomemos parte de lo que es lo que sucedía en España, todo aquello que estaba en España y que también es importante y que tenemos que tratar de solucionar, de entender y tratar de analizarlo. Primero, en España la situación empieza a tener conflictos porque se establecen lineamientos importantes, lineamientos que también ustedes ya contestaron en su libro, que son conocidas como las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan? Ya lo habían contestado. Estas reformas borbónicas van a tener repercusiones no solamente en España, sino que a Nueva España también le van a llegar. Estas reformas borbónicas lo que busca es primero modernizar el Estado. Las cosas no habían funcionado como se esperaba y entonces tienen que hacer cambios para que las cosas mejoren.
Pero estos cambios no van a beneficiar a Nueva España, sino que va a traer conflictos como la creación de las intendencias, conflictos como generar también más impuestos a la población que van a perjudicar y van a alterar el bienestar económico de las personas que viven en este territorio. Ahora, en este sentido, las reformas borbónicas tienen un mayor impacto en la iglesia, en los comerciantes, en los criollos y principalmente en las autoridades locales. Esta situación de las reformas borbónicas va a hacer que se desate lo principal como causa de la independencia. Es decir, las reformas borbónicas van a ser parte fundamental de por qué el territorio nacional busca su independencia, ¿vale? Busca separarse de España, busca estar lejos de este proceso. Y pasamos así a la situación de las características de Nueva España, ¿vale? Retomando un poquito lo que se mencionaba, es hablar del virreinato. El virreinato que se funda en 1535, que ya mencionaron que Antonio de Mendoza es el primer virrey, y este virreinato va a traer consigo muchísimos cambios, muchísimas transformaciones, principalmente en el gobierno español, ¿no? Ahora, el virrey lo que va a hacer es tratar de modificar las situaciones que se viven en el territorio. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es instaurar su capital sobre lo que fue en algún momento México Tenochtitlan. Por eso hoy hemos notado, nos hemos dado cuenta que muchos de los vestigios arqueológicos se encuentran debajo de la ciudad que pusieron los españoles, porque lo que hacen es construir sobre esas ruinas que ellos mismos pues habían destruido, para poder así empezar a generar las transformaciones de Nueva España. Este virreinato de Nueva España no fue el único que existió en el territorio americano. También estuvo el virreinato de Perú, el de Nueva Granada y el de La Plata, bastante importantes en este momento también. Para que el virreinato pudiera funcionar, se buscaba que hubiera instituciones que pudieran ayudar a esta forma de gobierno. La máxima autoridad iba a ser en ese momento el rey, ¿vale? Pero también en este momento estaba el Consejo de Indias, que era el que se encargaba de poner las leyes, de ver qué se podía y qué no se podía hacer en este proceso, y también la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de regular el comercio. Es decir, que todo el comercio fuera adecuado, que no hubiera situaciones injustas o cualquier tipo de situaciones. Ahora, debajo del rey estaba el virrey, que es el que gobernaba en nombre del rey en este territorio. Recuerden que se le considera virreinato porque el rey no puede gobernar estando presente en este territorio que estaba muy lejos. Por lo tanto, manda una persona de su entera confianza para que él sea el que diga qué es lo que se tiene que realizar. Por eso se le considera como virreinato. Ya en Nueva España estaba también la Real Audiencia, que prácticamente era para impartir justicia y saber qué se tenía que hacer en ese territorio. Los gobernadores y capitanes y los alcaldes mayores y corregidores. Estos eran lo que formalizaban y estabilizaban a la Nueva España después de todo el proceso de colonización y la entrada del virreinato como tal. Ahora, pasamos a la situación de las actividades económicas. En un primer momento estaba la agricultura y la ganadería, pero los españoles se dan cuenta de que existe una fuente importante que puede generar bastantes recursos a la corona española, y es con esto que el descubrimiento de las minas hace que la economía empiece a ser mejor, ¿vale? Las primeras ciudades se desarrollaron cerca de las zonas mineras, es decir, que donde estaban las zonas de la minería empiezan a crearse las primeras villas y las primeras ciudades, para que de esa manera pues la situación fuera más favorable para las personas que estaban cerca, ¿vale? Se establece con más éxito la minería, la agricultura empieza a tener nuevos productos, nuevas técnicas. En cuanto a la ganadería, empieza a haber nuevos animales y también el mercado empieza a tener
tanto mercado interno como mercado externo. Pero los cambios que trae el virreinato no quedan solamente ahí, sino que se fomentan también con el mestizaje, ¿vale? El mestizaje, con la llegada de personas de distintos lugares, es como se da este mestizaje. Tenemos dos tipos de mestizaje. Uno es el biológico y el otro el cultural. Esta sociedad mestiza empieza también a transformarse en la cuestión cultural y se genera así algo que se conoce como el arte novohispano, donde se va a mencionar, se va a tratar de dar una identificación del territorio en el que se está viviendo. Por eso se le conoce como la identidad novohispana a toda esta serie de transformaciones entre el mestizaje, el comercio, la religión, la política, porque eso va a empezar a dar pie al México que somos ahora. Sin ninguno de estos acontecimientos, nuestro país no sería como lo conocemos hoy en día, sería totalmente distinto. Por eso es importante reconocer que la conquista de México es parte importante del desarrollo que se hizo para poder ser el país que somos hoy en día, ¿vale?